Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Las denominaciones tradicionales giraron a mirar a los suburbios de Chicago para ver lo que una iglesia no denominacional estaba haciendo, la iglesia de Willow Creek. En California, la iglesia bautista de Saddleback estaba haciendo algo similar: cómo alcanzar a aquellos que no van a la iglesia. Por otro lado, el concepto de iglesias multicampus o multisitio comenzó a expandirse. ¿Cómo influyeron estos hechos en la forma de ser iglesia? Sigamos platicando sobre evangelicalismo, aquí en Entre Semana. Entre semana, hablando acerca de ciudades, hemos estado en Costa Mesa, en Colorado Springs la semana pasada, hablando acerca de los diferentes movimientos del evangelicalismo moderno. Y creo que es importante decir algo, que esto es una forma de organizar la historia. Uno podría sacar un montón de diferentes maneras de manejar esto. Lo estamos haciendo más que nada para poder hacer como... entender los énfasis. Sí, ¿no? Y enfocarnos en ciertas ramas y pensamientos. No es cronológico en un sentido, no se es solapan. Exacto, todo se solapa, pero tampoco se separa por completo. Lógico. Porque una cosa va influyendo a otro. Y es ir entendiendo un poco el contexto sociocultural donde se fueron desarrollando estos movimientos que nos permiten explicar por qué hay tanta variedad y por qué hay una iglesia que dice ser bautista, pentecostal, reformada, y después asambleas de Dios, del pacto, qué sé yo, y unos títulos que dicen, ¿por qué? Esa mezcla de conceptos que, como vimos en los episodios anteriores de esta super mega serie que no termina más, por reforma era bien claro. Sí. O sea, llegamos a Inglaterra, ahí empieza esta atomización. Venir a la nueva Inglaterra genera otra atomización. Entonces llegamos a siglo XIX, siglo XX, y sí, es muy difícil rastrear por dónde, pero uno, el ir entendiendo contexto nos permite, estos son de allá por eso son medio hippie, ¿qué pasó en esto? Ok, y ahora uno entiende todos esos libros de la familia cristiana y tanto énfasis, lo que vimos en Colorado Springs, el episodio anterior. Bueno, ¿dónde se mueve el auto ahora? Bueno, primero quiero poner marcha atrás. Y creo que en todo esto, un movimiento, hay una persona que tiene toda la culpa, y es John Wesley. Entonces, siempre cuando hay un lío, John Wesley ahí está en medio. Siempre paga, los platos rotos los paga Wesley. Sí, ¿okay? Porque quiero hablar acerca de un ministro wesleyano que en Nueva York, 1952, escribe un libro. El libro se llama El poder del pensamiento positivo. Norman Vincent Peale se llama. Tiene 10 reglas, cosas que tú tienes que hacer para aprovechar de el pensamiento positivo y la energía de Dios. Número 1, imagínate a ti mismo triunfando. Bien. Número 2, piensa en un pensamiento positivo para ahogar un pensamiento negativo. Ya lo pensé. 3, minimice los obstáculos. Muy bien. No intentes copiar a otros. Repita, no te voy a copiar. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No, ya estoy. 10 veces, todos los días. Era una de sus reglas. Ya no sigas, ya estoy totalmente positivo. Trabaja con un consejero. Repita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece 10 veces al día. Desarrolla un fuerte respeto por ti mismo. Afirma que estás en las manos de Dios y cree que recibes poder de Dios. Wow. Eso era el mensaje, el poder del pensamiento positivo. Un ministro en Brooklyn, en Nueva York. Y ¿sabes a quién fue de mucha influencia? En un joven Donald Trump. Wow. Quien escuchó mucho de sus predicaciones de joven y realmente tomó mucho de sus principios para realizar su imperio de bienes raíces en Brooklyn. Ahora, ¿por qué lo mencionó? Y si estás viendo el título dices, pero esto no tiene que ver con Chicago. Sí, pero estamos regresando a un momento en los años 50 que, según Timothy Keller, era el auge del cristianismo, el momento donde las iglesias estaban más llenos que nunca. En los años 50 en Estados Unidos tú podías construir una iglesia y llegaba gente. 9 de cada 10 estadounidenses se consideraban cristianos. Sí. O sea, estamos en pináculo. Correcto. Y ahí es donde también, como dijimos, se solapa la cultura
con la religión, porque la cultura acompañaba a la religión. Claro. Estamos en Guerra Fría, Eisenhower está tratando de marcar una diferencia entre la Unión Soviética. ¿Es soviética o soviética? Soviética. No sé por qué le quiero meter una L, pero bueno, es soviética. La Unión Soviética. Ellos son antidios, ellos son antifamilia, nosotros somos pro Dios, pro familia, en Dios confiamos. Los rojos del diablo, infierno, Exacto. lo azul, cielo, cristiano. Sí. O sea, fíjate, hasta los colores Sí. explican mucho. Exacto. Entonces ahí tienes el águila y la cruz y la bandera y todo Sí, está hay- mezclado. Hay una mezcolanza increíble en eso. Sí. Entonces, obviamente, juntas estas cosas. Espera, perdón. Hay otra cosa importante que marca una diferencia en la Unión Soviética. Ellos son comunistas. Claro. Y tienen el mercado manejado totalmente por los poderes centrales. Estados Unidos es capitalista y permite que el mercado vaya buscando y lo mejor y una muestra de nuestro poder es el hecho de que el consumidor estadounidense puede salir y comprar y tener y obtener. Y hay un deseo, el sueño americano de ir levantándose y cada vez más ganando y venciendo, y uno es individualista. Y extendiéndose, lo que hablábamos de Destino Manifiesto. Juntas, haces esa quimera de religión, de capitalismo, y lo que sale es el Evangelio de la Prosperidad. Totalmente. Un concepto que apela a las personas que están buscando su propia prosperidad. Sí. Y si alguien llega y dice, lo que tienes que hacer es repetir 10 veces, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero lo lee, ¡excelente! lo hago. Y esto fue un libro que fue muy, muy, muy vendido. Estuvo en New York Times, Sí. Ahora, mejores vendidos por muchas semanas. Mencionaste la época, 1952. Estamos hablando de psicología a pleno. Entonces era, wow, hay una manera hasta cristiana de entender esto aplicado a... Algunos trazan históricamente el inicio del Evangelio de la Prosperidad a un ministro bautista hacia fines de 1800, pero dicen que el mayor auge vino en esta época y se consolidó con los televangelistas en los años 70, 80. Ahí Claro. fue como ya el boom. ¿Por qué? Porque Bueno, había que... es que es muy difícil ser evangelista de la prosperidad en 1929 Sí, cuando claro, cae la bolsa. O sea, Totalmente. Entonces, pero es muy interesante porque no es que empieza en los años 90. Sí. Empieza antes, Sí. se consolida en este, o sea, agarra el contexto teórico, lo que tú estás hablando de pensamiento positivo, y lo que pasa en los años 80, la televisión es el campo ideal para que esto, ¡puf! La semilla que se había sembrado. y hasta el día de hoy. El otro día me apareció mis recomendaciones, creo que por todas Ok. las investigaciones que estaba haciendo, una predicación de Cash Luna. Mira. Y te pedía él- Cash. Y me pedía Cash, el Luna. Pero es interesante que esa misma... él estaba hablando acerca de pensamiento negativo. Wow. Y todo esto, pues sí, como dices, o sea, ¿qué pasa cuando tú tienes a una sociedad que está buscando algo y tú como iglesia Se te lo da. levantas para proveer Ajá. ese algo que buscan? Bueno, qué bueno que lo mencionas porque eso es lo que conduce nuestro auto a Chicago. A Chicago. ¿Correcto? Sí. O sea, ¿qué sucede cuando hay personas buscando algo y tú como iglesia dices, acá lo puedes encontrar? ¿Qué pasó en Chicago? Chicago, a ver, corrígeme, tercera ciudad más grande en Estados Unidos, si no me equivoco, o tercer centro urbano de mayor poder en Estados Unidos. Empieza a suceder cosas en los suburbios de Chicago y surge una iglesia, tendremos que hablar después de otra más, pero una iglesia que para muchos historiadores modernos marca un antes y un después. A propósito de historiadores, porque nos han preguntado, oye, ¿algún libro de historia contemporánea en cuanto al desarrollo del cristianismo, específicamente en Estados Unidos? Hay poco y lo que hay está en inglés. Sí. Entonces, La revista Christianity Today es una de... siempre ha estado en el medio. Han Sí. estado desde los años 50. sí, porque estaba Billy Graham desde el inicio. Sí, Ahí. sí. Yo encontré un buen de revistas, son de los 50 solamente, no tienen todas, pero en archive.org ahí los puedes encontrar, Cristian, las Sí, viejitas. están. Pero las más modernas no. Pero ellos han estado en línea desde Sí. del comienzo. Y han digitalizado bastante. Sí.
Pero bueno, volvemos a Chicago. Ok, Chicago. Acuérdense que esto es el regreso a Chicago, Sí. porque ya estuvimos hablando acerca de Dwight Moody, Ajá. estuvimos hablando de Billy Sunday. Acuérdense que Billy Sunday acepta a Cristo en Pacific Garden Mission en Chicago. Comienza toda esa parte del evangelicalismo moderno. Hay centros de formación teológica en Chicago importantes, Varios. Wheaton College, Moody, que fue de los primeros institutos bíblicos, y Trinity, que es de los seminarios más importantes en Estados Unidos. O sea, estamos en un contexto muy interesante. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es la iglesia esa que hace un antes y un después, diríamos? Esta iglesia es la iglesia de Willow Creek. Willow Creek toma su nombre desde el urbe, de donde comienza la iglesia, pero es comenzado por un hombre llamado Bill Hybels. Bill Hybels, un holandés americano, y él comienza con esta idea o este deseo de unir me encantó el artículo que me mandaste, que dice crear un grupo de jóvenes para adultos. Sí, porque, perdón, Hybels lo que empieza es trabajar con jóvenes. Y lo que empieza a suceder en esta iglesia que están empezando es que el grupo de jóvenes creció tanto que se dio cuenta, que dijo, hey, esto funciona. Entonces hagamos un grupo de jóvenes, pero para ahora que se incorporen los adultos. Curiosamente, una de las cosas que más le inspiró era el crear una iglesia tipo Hechos 2. Ahora, eso me llama mucho la atención. Hemos estado ya por muchos episodios hablando acerca de que los problemas comienzan cuando tú quieres hacer de tu iglesia, que la línea de tu historia de la iglesia sea crucifixión de Cristo, resurrección, Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, nosotros. ¡Pum! Sí, Y es como totalmente. que no. Así no funciona, así nunca fue. Cualquier persona que quiere comenzar una iglesia Hechos 2 está ya comenzando sobre una premisa errada. Porque ni siquiera las ideas que tú tienes para interpretar a Hechos 2 no puede ser ausente de la historia, Claro, de estos 2000 años totalmente. que tenemos. Entonces, bueno, lo menciono simplemente como un punto interesante. Pero sí, él comienza con un grupo de jóvenes grande. Sí. Crece mucho, y cuando se da cuenta que esto da para empezar En 2 años la iglesia, Sí. según Wikipedia, Ajá. había crecido a 2,000 personas. Wow. Enorme Pero el crecimiento. Vámonos atrás, porque hay algo que está, creo, en las raíces aquí en el grupo de jóvenes que él empezó. Que se da cuenta... Esto es 1971 fines que de los, comienza. y empieza a crecer hacia fines de los 70. Busca a un profesor de Wheaton College, porque él dice, yo no tengo formación. Es más, lo hablábamos antes de grabar. Hybels decía, yo no tengo formación académica. Él se jactaba de eso. Sí, le encantaba decirlo. Que yo soy un ignorante en esto, y era como, y la gente lo aplaudía. Bueno, él lo que decía era que su formación fue en el mundo de los negocios. Claro. Y eso llama la atención, porque un enfoque importante que él tiene es, él en el grupo de jóvenes que él empezó, él quiere llegar a los jóvenes que no van a la iglesia. ¿Cómo alcanzar a aquellos que no asisten a la iglesia? Ahora, esto es muy interesante, porque creo que no podemos descontextualizarlo de Estados Unidos. En Estados Unidos estamos hablando que el 90% se considera cristiano, pero lo que uno ve en la iglesia, que no está el 90% asistiendo a la iglesia. Entonces, esta es una interpretación muy personal. Lo que hacen es, tenemos que alcanzar a esos que no están viniendo a la iglesia, pero para conectarlos a la iglesia, no necesariamente para explicarles el evangelio. Entonces, lo importante para ellos es cómo captar la atención de estos jóvenes para que vengan a la iglesia. Y ya está, y queden ahí. Y se asume que estar en la iglesia, como estamos en una sociedad cristiana, ellos ya son cristianos, pero no están en la iglesia. Tenemos que alcanzar a los que no están en la iglesia. Y me parece que ahí hay un error, ¿cómo sería la palabra? Un error de origen. Asumir que lo que necesitamos es que la gente venga a la iglesia, cuando en realidad lo que necesitan es el evangelio. Sí. Y se expresa congregándose.
Eso como algo que llama la atención. Y lo segundo que coloca Hybels como fundamento, él se da cuenta que con el grupo de jóvenes empieza a crecer. Entonces, cuando el grupo de jóvenes se transforma en la iglesia, él dice, ok, los que van a liderar esta iglesia son los jóvenes que crecieron conmigo. Porque ellos entienden el concepto de alcanzar al que no viene, de buscar tener un concepto diferente de iglesia. Dice, si busco líderes adultos, tienen conceptos tradicionales. Él hablaba mucho de una iglesia no tradicional, ¿correcto? Entonces, por eso Hybels y su modelo de Willow Creek marca un antes y un después. Paralelo, Saddleback está en California, ¿sí, no? Saddleback está en California, sí. Comenzado más o menos similar. A la misma vez. A la misma vez y con la misma idea. Sí. Rick Warren dice, a ver, hay gente que no está viniendo a la iglesia, hizo toda una encuesta, ¿qué les llamaría la atención? La única diferencia, o no la única, pero quizás la pequeña gran diferencia, es que Rick Warren inicia Saddleback bajo el paraguas de la Convención Bautista del Sur. Ajá. Willow Creek es una iglesia no denominacional. Correcto. Que termina creando su propia asociación, denominación no Willow denominacional, Creek ¿no? O sea, tipo Calvary Chapel. Ajá. Pero eso sí es algo que llama la atención, pero diríamos son dos grandes focos en Estados Unidos de cómo hacer iglesias para los que no vienen a la iglesia. Sí, Saddleback era otra iglesia que tenía mucho de esas ideas de cómo alcanzar a la gente no alcanzada, cómo hacer algo que sea amigable a las personas que están buscando. Pero ese concepto, perdón, que insista, no alcanzada, es que no vienen a la iglesia. Sí. O sea, por lo tanto, lo que se plantea es, quiero hacer un servicio. Es que acuérdate, si 9 de cada 10 personas en los 50 iba a la iglesia en Estados Unidos, después empezaron a dejarlo por mucho tiempo. Es como aquí en México, donde, o sea, todos son católicos, y si una persona no va a la iglesia es simplemente un católico no practicante. En Estados Unidos sucedía lo mismo al revés. Eso es importante. Todos son evangélicos. Claro. Si una persona no viene a la iglesia, es un evangélico no practicante. Yo he pasado por secciones de Georgia, por ejemplo, rural, y hay espectaculares que dice, necesitas de Dios, vuelve a la iglesia. Y es como que, wow. ¿y tú quién sabe? O sea, ¿qué sabes acerca de si he ido? Pero muchos tenían esa historia. O sea, acuérdate, los 50s. Entonces las personas que estaban creciendo en los 70s, 80s, eran los hijos de los papás que iban a la iglesia del barrio, a la iglesia episcopal, a la iglesia metodista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos no estaban yendo porque la cultura estaba saturada con esto, pero ellos lo iban rechazando. Ahora, tenemos que dar quizás el panorama completo. Willow Creek termina después, spoileo lo que sucede con Hybels, es acusado de cosas de abuso, de conducta sexual inapropiada, y mucho de su estructura se viene abajo. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy se habla de Willow Creek desde las cenizas, aunque sigue siendo una iglesia importante, pero ya no es lo que fue. Y es súper fácil decir, ¿ves? Todo esto estuvo mal, y meterlo al bolsillo. Hay un libro de Scott McKnight, se llama Tov. Una iglesia llamada Tov. Una iglesia llamada Tov. Y está en inglés, lamentablemente. Para entonces los que se llama así, se llama Church Called Tov. A Church Called Tov, ok. I'm sorry. Pero él creo que Scott McKnight hace algo muy interesante, porque él dice, hay cosas que no estaban mal, pero evidentemente algo pasó en que esas cosas no bien llevadas dieron lugar a una cultura tóxica en la iglesia. Porque es súper fácil condenar cosas acá. Por ejemplo, una de las cosas que ellos dijeron, bueno, vistámonos de manera normal. Entonces, muchos críticos del concepto de alcanzar a los que no vienen a la iglesia, ¿ves? Antes nosotros vestíamos de saco y corbata porque esa es la ropa cristiana. Y es como que, espérame, ese es el error de mezclar cultura y cristianismo. Entonces, creo que la reflexión que hace Willow Creek, que hace Bill Hybels, que hace Rick Warren en Saddleback, es, tenemos que ser más normal. Sí. Tenemos que, si somos gente normal alcanzando gente normal, ¿por qué disfrazarnos el domingo? No, porque somos embajadores y un embajador yo lo escuché una vez, un embajador está de saco y corbata, como que espérame, ¿tú crees que Pablo estaba hablando de los embajadores de la Cancillería de tal país? O sea, creo que eso es algo que es bueno destacar. Hay una buena intención de decir, oye, hay gente que dice ser cristiana, pero no está en la iglesia. Algo hay ahí.
Sí, Entonces, sí, y quizás una de las razones que le está manteniendo fuera de la iglesia son un montón de reglas claro. culturales de los 50 que se fueron calcificando y ahí quedó como que así hacemos iglesia. Ese es mi punto. Son culturales. Porque, por ejemplo, pensando en ropa, la modestia es bíblica, pero no el saco y corbata. Sí. Son dos cosas diferentes. Sí. La modestia es bíblica. Bíblica, pero a la vez relativa. Porque tiene que... Ajá. Es una conversación Sí, quizás sí, más sí. larga, pero sí, o sea... Dani, tiene que, nuestros auspiciadores y nuestro productor nos levantó el pulgar, dijo que podemos seguir sin ningún problema. Sí, pero refleja la cultura. Claro. Entonces, sí tiene que haber una Lógico. cierta sensibilidad cultural. Y así como Costa Mesa, hay que tener un diálogo con la cultura. También, como en Colorado Springs, hay que tener una cierta... hay que ser sensible y entender que la cultura no siempre nos va a acompañar. O sea, hay que ser sospechoso de la cultura. Claro. Pero sí tenemos que responder a la cultura de cierta forma. Y creo que tanto Hybels como Rick Warren, bueno, Rick Warren también otro pastor que no es el Evangelio de la Prosperidad, pero él también escribió un libro que fue muy aceptado a nivel cultural, que es 40 días con propósito. Y después él escribió La Iglesia con propósito. Claro, En La Iglesia con propósito, Warren. él cuenta su historia acerca de la fundación de Saddleback. Es interesante. Rick Warren tiene una manera increíble de ir siendo sensible a la cultura. Él cuando funda la iglesia, él hace una práctica de mercadeo que se conoce como la creación de personas, donde tú imaginas a tu... quiero decir cliente, pero no sería cliente, que es tu congregante ideal. Entonces, si lo buscas en Google, ahí pon Saddleback Sam. Sí. Está muy interesante. Es chistoso porque es el reflejo de el congregante ideal para los 80s en esta zona de California. Sí. Y lo describe, ¿no? Le encanta su trabajo. Viste así. Sí, se viste de esta forma. Interesante. Búsquelo. Si te gusta el chusmerío cristiano, googlea, por favor. Sí. Googlea Saddleback Sam. Ahora, volviendo un poco a Willow Creek, ¿por qué estamos mencionando Willow Creek y Chicago? Está en un contexto, Wheaton College, Moody, Trinity, donde empieza a haber un auge de una manera diferente de ser iglesia. Sí. Porque, ¿qué sucedió? La mayoría moral fracasó. Esa es la realidad. Sí. Entonces, no era ni muy mayoría, y no era muy moral tampoco. O sea, al final el saco y corbata de la mayoría moral terminó fracasando estrepitosamente. Entonces, hubo un buen deseo, opinión muy personal y no desde el sábelo todo, simplemente desde ver las evidencias, hubo un buen deseo mal direccionado. ¿Por qué? Porque Willow Creek toma un concepto, personalmente estoy muy peleado con esa palabra, pero entiendo cuál era la idea, el ser culturalmente relevante. ¿Okay? Ellos anhelaban la relevancia cultural en el sentido de que tenemos que llegar a responder las problemáticas. ¿Qué sucedió? Dijeron, eso de estudiar la Biblia expositivamente, cronológicamente, no sirve de nada. Tenemos que ser culturalmente relevantes. Tenemos que hablar los temas que la gente habla. Entonces, me parece que era más bien cómo exponiendo la Biblia podemos hablar de los temas que son culturalmente relevantes. Pero si yo el énfasis lo hago en la relevancia cultural y no en la escritura, hay un problema. Entonces, ¿qué sucedió? Empezaron a ser culturalmente relevantes, hablando de temas desde el púlpito, que eran los temas que la gente quería hablar. Entonces, tenían opiniones de esos temas que eran relevantes, pero no conocían la escritura. Y eso fue lo que terminó pasando. Bueno, hace unos 15 años, Bill Hybels pidió perdón. Claro. Ese video está en línea. Sí, está. Tú lo puedes ver. Donde él se levanta y dice, hemos cometido un error como iglesia y nos damos cuenta de que hicimos un trabajo de evangelismo muy fuerte y cuando llegaba la gente no les enseñamos a que ellos comen alimento por sí mismos. Entonces dice, fuimos muy amplios pero poco profundos. El problema era que, o sea, después
fue mostrando que hasta el líder fue poco profundo en su manera de actuar, porque después salieron a la luz estos escándalos. ¿No? Y bueno, pensando en Willow Creek además empieza a tener esta idea de, no empieza con ellos, pero creo que podemos mencionarlo, porque empieza a suceder que, hacen la cumbre mundial se llamaba, sí, de liderazgo. Sí. Entonces, en distintos lugares del mundo se conectaban. Yo fui una vez, me invitaron a andaba en una ciudad X y donde estaba hospedado me dice, oye, que voy a ir a la... Y yo, ¿qué? ¿Vamos? Entonces fui y estuve ahí 2-3 horas y veíamos en ¿cómo se llama? Por proyección, una persona que era un, ¿cómo se llama? Un gerente de no sé qué, ella hablaba de liderazgo, pero era en ese paraguas de la Cumbre Mundial de Liderazgo. Después que fueron las acusaciones de Bill Hybel, nadie quería ser parte, pero hubo un momento que era como, wow, estuve en la Cumbre Mundial y fíjate, un tipo hablando y todos alrededor del mundo escuchando. Claro. Ahora, presidentes. Claro. Capitanes de industria. Es increíble Y la verdad, eso empieza a suceder más en los 80, en los 90s, diría, y en los 2000, donde se puede hacer videos, streaming y todo eso. Bueno, por eso quería decirlo, si querés. Por ahí vamos. Ok, pero lo que quería decir también era que se empezó a manejar un fenómeno en los 90s donde los pastores relevantes, entre comillas, con sus mega iglesias, también daban tips y escribían libros acerca del liderazgo. Claro. Al revés, si querías ser un buen pastor relevante, ibas a modelar tu iglesia bajo principios de liderazgo en el mundo de los negocios. Entonces era una mezcolanza de principios de negocio, principios de la Biblia, así como el poder del pensamiento positivo, se hacía una quimera, una mezcla no natural de estos dos conceptos, pero había muchos pastores que iban manejando eso. Yo no sé cuál es el... Bueno, Andy Stanley, por ejemplo, sí. Él... Le invitan a predicar el domingo y después el martes él va a qué sé yo, la Coca-Cola. Sí. Y va y habla acerca del liderazgo. Ahora, hay algo interesante acá, porque pensando en el efecto en Latinoamérica, sí. Eso está pasando en Estados Unidos. Sí. Entonces, una iglesia chiquitita en Latinoamérica compra el libro de una iglesia con propósito y dice, copiemos lo que hizo Saddleback. ¿Viste? Y cuando, después de hacer los 40 días con propósitos, mira a su iglesia y siguen siendo los 20 gatos locos. Pero tienen propósito. Pero ¿qué es el problema? Empieza a surgir mucho, este fue la historia de, esto hizo Willow Creek, tomemos lo que hizo Willow Creek, tomemos lo que hizo Saddleback, tomemos lo que hizo fulanito de tal. Entonces, empieza a haber una forma de ser iglesia copiando modelos. Y ese es aparte de ser un error conceptual, tiene que ver con un error sociocultural, porque en la contextualización de estas iglesias, el buen deseo inicial de Willow Creek, que después terminó mal, tendría que haberse analizado a la luz del contexto de Estados Unidos y no replicarlo pensando que el contexto latinoamericano es exactamente el mismo, porque en Latinoamérica no eran 9 de cada 10 considerándose cristianos, donde hubiese sido al revés, católico romano, sí, ¿entiendes? Sí, aunque voy a defender los inicios de Iglesia Conexión Vertical. Porque nosotros... Vamos a hablar de nosotros en algún momento. Después de hacer todo esto, vamos a hablar acerca de nosotros como iglesia. Pero sí quiero decir que nosotros, cuando estábamos haciendo ese trabajo inicial como iglesia, con el equipo fundador, leímos Una iglesia con propósito. Y creo que no es, como tú dijiste, no es algo que se debe desechar. Quizás en algún momento voy a ordenar mis pensamientos de manera más ordenada para hablar acerca de este concepto de tropicalización. Yo en lo particular no me gusta, no estoy de acuerdo. Yo creo que sí, hay que ser sensible a la cultura. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros... Déjame definirte. Tropicalización, para los que nos están escuchando, Alex lo define como tomo lo que se está haciendo en Estados Unidos y lo latinizo. Exacto. ¿Okay? Y yo creo que ese es un error, como también es un error replicar sin leer el contexto. Lo que uno tiene que hacer es, oye, ellos lo hicieron así. ¿Por qué lo hicieron así?
¿Qué los llevó a hacerlo de esa manera? Ok, veo los principios debajo y después miro mi contexto y digo, ¿qué de esos principios puedo replicar? Pero eso no es ni tropicalizar, ni tampoco rechazar lo que otros hicieron. Bueno, por ejemplo, en el contexto de nuestra ciudad, en Querétaro, cuando nosotros comenzamos, ¿cuál era el panorama de iglesias alrededor? Habían iglesias muy fundamentalistas tradicionales, o habían iglesias de corte carismático que su enfoque no era necesariamente el aprender, estudiar y aplicar la escritura. Entonces nosotros vimos que había muchas reglas culturales de los años 50 que esta generación pues iba a esas iglesias y ellos mismos, la iglesia misma les rechazaba. Entonces ahí es donde dijimos, ok, hay clic aquí. Y ahí te das cuenta. ¿Por qué tenían esas reglas culturales? Porque copiaron un modelo de Estados Unidos también, no pensante. O sea, dijeron, porque allá tiene que ser así, saco y corbata. Sí. Acá tiene que ser también saco, corbata, camisa blanca, pañuelito acá, pantalón gris, zapatos negros y vamos adelante, Biblia bajo el brazo. Como no hay King James, tiene que ser Reina Valera y ahí empezó esta discusión. No, y había los más que era 1909. O sea, ahí te das cuenta que no hay reflexión, no hay pensamiento crítico. Sí. Pero, bueno, entonces lo que hace Bill Hybels, porque Bill Hybels... Rick Warren o sea, sale más o menos la misma vez, al mismo momento, pero Bill Hybels, él sí fue el punto de referencia para muchas iglesias en este sentido. Lo bueno, creo que es lo que tú mencionas, nos desafió a mirar una vez más a nuestra manera de interactuar con la cultura y decir cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo. Uno, las tradiciones cristianas o de iglesia que nosotros estamos tratando de imponer sobre la iglesia, sobre la sociedad, que no deberían estar ahí, que son trabas, son estorbos al evangelio, uno. Y dos, ¿cuáles son las buenas cosas que tiene la sociedad, que tiene, entre comillas, el mundo, que nosotros podríamos apropiarnos y utilizarlo en nuestra manera de hacer iglesia? Sí, totalmente. En ese sentido, yo estoy de acuerdo. Yo creo que fue muy bueno ese desafío. Y por eso hay que analizarlo en ese contexto, porque hace que mucha gente empiece a pensar la forma de ser iglesia. ¿Correcto? Es lo que hace después Andy Stanley en Atlanta con North Point, donde él dice, oye, quiero llegar, y empieza a llegar al que no está viniendo, al que no está siendo alcanzado. Correcto. Bueno, dos cosas, pensando en lo que tú dijiste recién. Uno de los grandes teólogos de Europa, no digo el nombre porque para algunos es hereje, para otros es lo mejor que hay, pero él decía, ¿no? El pastor debe vivir con la Biblia en un brazo y con el periódico en el otro. El problema es cuando yo hago un énfasis en uno más que en otro. Y yo digo, no, pues la Biblia es más importante. A ver, si llevamos esa analogía a donde tenemos que llevarla, Pablo tenía su Biblia, que era la ley, y leyó que en Atenas la forma de explicarlo era de esta manera, en Hechos capítulo 17, pero cuando estuvo en Éfeso lo hizo de otra manera. Y tú no ves un mismo mensaje exactamente igual del apóstol Pablo, porque era capaz de leer la cultura donde estaba. Si iba a una sinagoga, empezaba de otra manera compartiendo el evangelio. Entonces, era el mismo evangelio, pero leyendo muy claramente la cultura. Pero claro, volviendo a los episodios anteriores, si lo reducimos todo a 4 leyes espirituales totalmente descontextualizadas, tenemos gente que dice, sí, yo, evangelio, pero no entendió nada. Entonces, creo que ese es quizás el gran virtud que tuvo Willow Creek y Bill Hybels, de decir, a ver, vamos a leer qué hay acá. Ahora, no sé a dónde quieres ir. Esto es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro punteo está bastante... Pues, un día vamos a mostrar los archivos que tenemos. Pero bueno, 4 líneas. ¿A dónde quería ir el tema de multicampus? Hablemos de multicampus y la máquina industrial evangélica. Porque aquí empieza, años 90, fines de los 90, empieza un fenómeno muy interesante. ¿Qué es esto de multicampus? ¿Cómo lo podemos definir? Multicampus, multisitio, multicampus. Yo lo defino así. Porque siempre han habido muchas iglesias bajo una misma bandera. Pues ahí comienzan las denominaciones, ¿no? Pero siempre había el entendimiento de que iba a haber un pastor por iglesia. Entonces el pastor de esa iglesia es como el capitán de ese barco, ¿no? El concepto multicampus es de que
el pastor de ese lugar físico no es realmente el pastor, es el pastor de campus. De campus. Por eso se llama... Y lo que permite, o sea, lo que da más fuerza a esto es la introducción de video en vivo en diferentes lugares a la misma vez, donde aunque, o sea, si la iglesia tiene su sede en Chicago, pues tú puedes estar en Detroit, o tú puedes estar en Florida, o tú puedes estar donde sea, pero te conectas a las 9 de la mañana y ¡pum! Ahí aparece el pastor y está predicando a diferentes campus. Bueno, dicen que ¿cómo sería? El proto-iglesia, la previa de multicampus fue Highland Park The Baptist Church en Chattanooga, Tennessee, en 1942. Y yo, pero ¿cómo hacían para transmitir? Wow. No, el pastor se movía, era el mismo que estaba en un lugar, después estaba en otro lugar, después estaba en otro lugar y después estaba en otro lugar. Pues eso suena a Wesley. Bueno, pero era el mismo pastor. Wesley. O sea, y conozco iglesias modernas, modernas me refiero a contemporáneas de actualmente, que dicen, no, nosotros no somos multicampus. Sí, pero en los 8 campus predica el mismo pastor en distintos horarios. Sí. Entonces, no usan el streaming, pero usan esto. O sea, ya en 1942, desde el punto de vista de la historia moderna, se considera esta iglesia como la primera iglesia multicampus porque era el mismo pastor predicando en los mismos campus, o sea, en diferentes campus ahí en Chattanooga. Ahora, ¿qué sucede? Llegamos a la década del 90 y ya el streaming, la posibilidad de hacerlo en vivo, por vía satélite ya amplía mucho. Las estadísticas dicen que para el 2014 había más de 8.000 iglesias multicampus en Estados Unidos. Oh, wow. O sea, y en los años 90 se calcula que eran 10. En 15 años el crecimiento fue exponencial. ¿Por qué? Porque iglesias que a lo mejor eran pequeñas empezaron a hacer streaming y ya tenían otro allá. Era más fácil colocar un pastor de campus, pero... Oh, sí. Ojo, esto tiene sus críticas, pero tampoco vamos a decir que no sirvió de nada. O sea, puedes tener un crecimiento exponencial porque agarras una persona que es suficiente maduro como para ser pastor de campus, que mira, tú manejas estas cosas, pero no te preocupes porque la predicación lo voy a manejar yo desde la sede. Y ahí es donde, o sea, se conectan, ¡pum! Y ya va a aparecer la prédica. Y yo, o sea, como pastor de campus, lo único que tienes que hacer es ahí tener preguntas, y si hay un problema entre semana, y se va manejando. Ahí sí, otra vez lo mismo que con Willow Creek. Buen deseo, buena intención. Creo que el énfasis, pero es mi opinión y podemos discrepar. Y además, debemos discrepar. Creo que no ayuda por 2 o 3 razones. Primero, es más fácil colocar al multicamp, el pastor que predique, y tú ser pastor de campo, tú no predicas, no te preocupes, encárgate de la gente, dale la bienvenida, levanta la ofrenda, que siempre es importante, pero yo me llevo toda la chamba de predicar. Inhibo la formación de líderes, 1. 2, el énfasis puede caer de 2 lados. Puede que caiga de la figura del pastor principal. Entonces, ¿por qué es atractivo multicampus? Porque predica tal persona. Don Juan. ¡Wow! Doctor Juan. Entonces es como, yo voy a la iglesia donde predica el Doctor Juan. ¿Viste? ¡Wow! Pero él vive del otro lado del mundo. Sí, pero nos conectamos. O sea, a mí me pastorea. Entonces, el énfasis empieza a caer en la figura. O cae en la marca de la iglesia. ¿A qué me refiero con la marca de la iglesia? Donde yo soy de la iglesia tanto. Te asocian de inmediato. Tú eres parte de la red. Sí. Y eso como que ya supone ciertas cosas. Y me parece que eso es una opinión muy personal. El tema es que no respetamos la identidad de la iglesia en el lugar, ¿no? Y terminamos siendo atraídos por la mega estrella del pastor o te doy un ejemplo, dentro del mundo cristiano contemporáneo, decíamos, quizás la mayoría conoce a Andy Stanley, pero no conocen North Point. La iglesia de él. Y es una iglesia multicampus. Bueno, fíjate que ellos después fueron cambiando. Ahora, y ya empezaron a poner sus propios, o sea, pusieron pastores y creo que hasta cambiaron de nombres porque habían como 5 North Points y después dijeron, no es justamente esa misma conclusión. Muchas iglesias que empezaron con modelo multicampus. Cuando hablemos de los orígenes de Conexión Vertical, vamos a hablar de esa polémica también. Está interesante.
se dieron cuenta que no era lo mejor. Ahora, por otro lado, si yo te hablo de Brian Houston, ¿y ese cantante quién es? No, él fue el fundador de las iglesias de Hillsong, en Australia. Pero si hablas de Hillsong, sí, yo sé qué es. Entonces, fíjate, el multicampus de Hillsong, porque es multicampus en el sentido de, a lo mejor ya no streaming, pero la misma cultura, la misma iglesia, la misma marca, el mismo logo. El concepto de franquicia. Claro. ¿No? O sea, esto es Krispy Kreme, siempre va a ser la misma dona, solo que vendía en distinto lugar. Entonces, al final, voy ¿por qué? Y ojo, no estoy hablando mal de uno o mal de otro, estoy diciendo qué es el fenómeno que empieza a suceder y la idea de voy a fundar iglesias y quiero plantar iglesias y quiero llenar toda Latinoamérica con mi reino, con mi iglesia, porque no, pero es para la gloria de Dios. Es donde yo creo que el concepto multicampus termina jugándonos en contra, quizás el buen deseo de alcanzar a más, el buen deseo de usar tecnología y que está bien, usémosla, pero si no está bien puesto, con el énfasis correcto, termina con distorsiones como pasó con Willow Creek, como ha pasado con cuatro que tuvieron un buen deseo. Otro concepto que empieza, no digo que empieza en Chicago, pero sí diríamos que un poco sí, ¿no? Bueno, o sea, podríamos decir que Chicago fue el trampolín. Y la representación ideal de este movimiento. Obviamente estaba sucediendo en un montón de otros lados, pero en Chicago y en Willow Creek especialmente es donde esto empieza a agarrar mucha fuerza. Bueno, ¿cómo le llamaríamos en la máquina? La máquina evangélico-industrial. Ajá. Yo creo que el complejo industrial evangélico sería sí, para razón. usar de una de nuestras fuentes, juliusroyce.com. Ese lo vamos a colocar también. Ok, ¿qué pasa cuando usas conceptos del mundo de negocios para tu iglesia y muestras conceptos de tu iglesia para tu mundo de negocios? Empiezas a mezclar un montón de cosas. Empiezas a utilizar ese mismo lenguaje, esas mismas formas, esas mismas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que empieza a suceder es de que los pastores, los senior pastors de estas mega iglesias, pues, ¿cómo puedo hacer para alcanzar a más gente? Bueno, escribe un libro. Claro. Entonces tenemos a Rick Warren escribiendo su libro. Tenemos Hybels también ha escrito un montón de libros. Entonces tienes a esta mega iglesia, tienes un staff de muchas personas que están ayudándote a preparar tus sermones. Entonces ahí tienes, quiero hacer una serie acerca de la vida de Jesús. Ok, perfecto. Entonces tengo dos practicantes que vienen del seminario tal y mira, yo creo que ustedes hagan un estudio acerca de esto con el comentarista tal, con el teólogo tal, investiga todas esas cosas y me lo traes. Ok, perfecto. Y tú, quiero que vayas viendo algunos ejemplos, algunas historias, anécdotas que me ayudaría. Ok, perfecto. Bueno, muy bien, equipo. Aquí tenemos, súper, está la serie. Bueno, armamos toda la serie. ¿Y qué hacemos con esta serie? Bueno, lo vamos a predicar el domingo. Pero ¿qué más puedo hacer con la serie? Entonces el pastor agarra todas esas notas, dice voy a publicar un libro. ¿Listo? Entonces agarra el editor de tal casa de publicidad, publicadora, lo que sea, y arma su libro. Ahora, ¿de quién es el libro? ¿Es de la iglesia? ¿Es del pastor? Ahí empieza la polémica, claro. Entonces, para que aparezca el nombre, porque como nadie conoce la iglesia, primera iglesia presbiteriana no sé qué, no, esto va a ser el Dr. Juan. Claro. Entonces es la vida de Jesús por Dr. Juan. Ahora, ¿y quién recibe las regalías del libro de Dr. Juan? Obviamente. Dr. Juan. O sea, pastor, no voy a poder escribir el libro entonces. Lo siento. Lo puedo hacer con un seudónimo. Pero bueno. Pero si nosotros hacemos la investigación nosotros mismos, sí. Claro, vale. si la investigación es nuestra, vamos, adelante. Pero creo que hay algo aún que empieza a suceder. Ok, pero para que este libro o esta cosa tome renombre, hagamos una conferencia. Claro. Entonces, Dr. Alex, vienes a la conferencia, a donde yo te invito a ti, pero después tú me invitas a mí. No, claro, pero Dr. Jorquera, si me vas a invitar a mí, pues me tienes que dar unos 15 minutos para hablar acerca de mi libro. O por lo menos dame un tema que tenga que ver con mi libro. Así puedo decir, si quieres más información, por favor, compra mi libro. Y ojo, en el prólogo, probablemente el prólogo de mi libro lo escribiste tú y el claro. prólogo de tu libro lo escribí yo. Y es más, la iglesia tuya
va a hostear la conferencia, ¿ok? A mí, la iglesia mía me paga mi salario, pero yo no voy representando mi iglesia. Claro. Yo voy representando a mí mismo y mi libro. Entonces, tú me vas a pagar a mí porque yo tengo un speaker's fee. Totalmente. Entonces, me vas a pagar a mí lo que yo demando, pero no va para mi iglesia, me va a mí. Y ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que pasa en los años 90, 2000? Empieza, por eso esta Julie Royce habla, ella es la que acuña este concepto de el complejo industrial evangélico, porque ella dice, uno de esos que están, porque empieza una especie de cadena de favores. Yo te invité a mi conferencia, pero fuimos a la conferencia que hace tal doctor y fuimos todos nosotros. Entonces, pero resulta que ese... Entonces hay un tipo de circuito Claro. de conferencias. Ahora, es interesante porque, pensando en lo que tú decías, sigo ahí a un pastor medio relevante que todos los días publica algo. Todos los días. Claro, un tipo así necesita mantenerse, tiene que generar contenido. Bueno, y eso es muy interesante, esto de generar contenido. Bueno, porque si tú llegas a una... ¿Cómo se llama? Conferencia, No, a una casa editorial. A casa editorial. O sea, si tú vas a una casa editorial y dices, tengo un libro, el libro de la vida del apóstol Pablo. Está buenísimo, doctor Alex. Excelente. ¿Cuál es tu plataforma? ¿Quién te conoce? ¿Tú tienes plataforma? Sí. Bueno, o sea, tengo la cuenta de Twitter de la iglesia. No. Tú, doctor Alex, ¿cuál es tu plataforma? Tú tienes que crear una marca independiente. ¿Me escucha Ben? Me escucha mi esposa. Ay, Mila. Sí. Pero es importante porque empiezan a decir... Otro pastor de Chicago también que se metió en líos, James MacDonald, Por eso lo mencionaba. justamente tenía este problema. Claro. Porque él tenía un programa de radio. Que era de él. Sí, Pero ¿qué pasaba en su programa de radio? Sus predicaciones de su iglesia. hechas para... O sea, ahí es donde viene el... Y creo que es importante porque quisiera ir un poquito más profundo y terminando hoy. No estamos hablando de que hacer libros es pecado, ir a una conferencia es pecado. No. Estamos hablando de que ¿qué pasó? James MacDonald, el que mencionaste recién, empieza a haber acusaciones de que el tipo tiene malversación de fondos. Empieza a haber acusaciones de liderazgo déspota. Empieza a haber acusaciones. Hay grabaciones de él refiriéndose de forma misógina a personas, a mujeres. Increíble. ¿Quién dijo algo? Nadie. Claro, porque ¿quién va a ir en contra de James MacDonald? Porque James MacDonald vino a mi conferencia, escribió el prólogo de mi libro y cuando me invitó me pagó todo. Y resulta que James MacDonald recibió de regalo tal cosa, un vehículo, y él regala a otro hombre en Wheaton College, Ed Stetzer, muy seguido por muchos, gran doctor encargado de la cátedra Billy Graham en Wheaton College, recibió un regalo de James MacDonald. Y cuando cae James MacDonald y cuando empieza a haber acusaciones, Stetzer, nadie dice nada. Julie Royce, ella documenta que escribió un mail a un montón de figuras reconocidas diciendo, oye, ya esto de James MacDonald es de público. Por favor, digan algo. Nadie respondió, solo 2 personas. Uno dijo, yo no me meto, Matt Chandler. Estoy diciendo nombres porque es público. Y el único que respondió y dijo, esto está mal, fue Scott McKnight. Nuestro gran amigo Nuestro del gran podcast, amigo, proveedor de mucha información de nuestro podcast. O sea, ¿a dónde voy? Ese es el problema. Sí. ¿Viste? Entonces... Y curioso, porque ¿qué sucede cuando quitas una autoridad central, como es la Iglesia Católica y el Santo Magisterio, quitas una cierta hermandad por medio de denominaciones, quitas cualquier cosa que pueda ir conectando y empiezas a levantar una cuestión no denominacional que les une? Entonces, ahí es donde ellos empiezan a crear sus redes. Claro. O sea, no es tanto un movimiento como en Costa Mesa, ni una figura cultural como era James Dobson. Esto empieza a ser redes de negocio. ¿Y redes qué se hace? Se negocia. Claro. Entonces, cuando uno empieza a tener problemas, o sea, es curioso porque, como tú dices, ¿no? O sea, criticamos tanto a la Iglesia Católica por cuidar los suyos,
O sea, un sacerdote se mete en líos. Bueno, cállate, vamos a moverte a otro lado. Claro. Empezó a hacer lo mismo, pero en iglesias no denominacionales. Y ese es el ¿No problema. era que por eso se comenzó estos movimientos y estas cosas no denominacionales? Por los mismos líos que estaban viendo en la iglesia tradicional, en la iglesia estructurada, y después se crea este complejo evangélico industrial, como lo llamamos, que producto de esta mezcla de relevancia cultural, métodos de negocio y cuestiones que ignoran la historia de la iglesia. Sí. Y quizás bajando algo práctico, pensaba, uno dice, bueno, podemos hablar de acá y a nosotros, ¿qué nos pela? No nos pela nadie, ¿no? Pero... usted, querido pero oyente. podemos, claro, oyente. Ustedes 5 que nos están escuchando, perfectamente podemos cometer los mismos errores si empezamos a manejar un concepto de pastor figura pública, Sí. de hombre inalcanzable, de no hay espacios, oye, se vio algo que no está bien, nadie dice nada, y quizás no hay un complejo industrial donde hay compra y venta de cosas, de productos como libros, conferencias, pero cuando se sabe algo que fulanito de tal, pastor de tal iglesia, nadie dice nada, porque entre colegas nos cuidamos. Eso está mal. Y creo que tenemos que vivir con la transparencia de esto es lo que soy. Y esto se repite a todos los niveles. Por eso quería bajarlo. O sea, es súper fácil verlo como, bueno, eso pasa en Estados Unidos. No. Pasa la todo conferencia nivel. de tu ciudad que está organizando el pastor más importante de tu ciudad, es que él me invitó y me paga todo. Es que después, o sea, yo sé que cuando viene este pastor se llena mi iglesia. Es que yo sé que lo que yo estoy usando, manejando, lo que sea, o sea, puedo alcanzar una audiencia mayor. O sea, ahora cualquier pastor idiota puede tener un podcast como su servidor. Claro. Me voy. Umberto Eco, filólogo y filósofo italiano que ya murió, él tuvo, antes de morir, le preguntaban mucho de redes sociales y él estaba muy, muy como en contra de, y no fue bien visto en ciertos círculos porque él decía, es que las redes sociales da plataforma a cualquier idiota. Y él decía, un tipo que estudió sobre un tema, su opinión pesa lo mismo que otra persona que, como tiene un montón de seguidores, la verdad se asume por cantidad de seguidores. La verdad se asume por cuántos likes tienen tus publicaciones. ¡Wow! Pero lo dijo tal, mira los seguidores que tiene. Y Humberto Eco decía, entonces, ¿de qué te sirvió estudiar? ¿De qué te sirvió profundizar? ¿De qué te sirvió aprender? Entonces, pensando eso, me pasaron dos cosas que quiero terminar de comentar. Una vez, este pastor que no está acá en México, está en Estados Unidos, que sigo, que publica mucho porque tiene que generar contenido, hizo una indicación en cuanto a personas que autopublican libros. Dijo, no, te tiene que publicar una editorial, porque claro, porque a ti ya te contrató una editorial, pero ¿en qué momento se estableció eso como verdad? ¿Viste? Pero es una manera de descalificar a los autores que se autopublican. Autopublican me refiero a que no hay una editorial pagándote. ¿Okay? ¿Significa que te inscribiste en una cuenta de Amazon? Claro, y ya lo publicaste tienes tu en libro. Kindle? ¿Viste? No, porque eso es querer ser relevante. Pero el otro igual, lo que pasa es que el otro es parte de un complejo. Claro. Y lo otro que una vez vi, y es donde uno tiene que tener mucho, mucho cuidado en saber ser muy, muy honesto donde está. Porque creo que esta intersección que tú dices entre industria, conceptos de comercio, de publicidad, que son buenos y necesarios, algo que hemos hablado, cuando hablamos de la iglesia vamos a hablar de nuestras miserias también. Vamos a usar nuestras redes sociales como extensión de lo que hacemos para alcanzar a más. Pero que eso sea el centro es otra cosa. No, claro. Ahora, estuve una vez trabajando en una conferencia donde vinieron pastores relevantes y me tocó estar por trabajo, me invitaron a trabajar ahí y resulta que llegó un pastor con su staff fotográfico a sacarse precisamente fotos con las grandes figuras. Ahora, ¿qué razón hay? O sea, evidentemente lo que se busca, ¿qué es? Es que va a publicar un libro. Claro, pero es que yo creo que ahí es donde uno dice las repercusiones de lo que empezó en los años 90. Bueno, 30 años después la estamos viviendo en Latinoamérica. Pensando en todo este concepto, voy a tratar de ser general porque si especifico más ya se puede identificar a la persona. Pero estaba hablando con una persona que
su iglesia fue muy influenciada por Willow Creek. Creo que hasta su iglesia fue parte de la asociación de Willow Creek. Y pregunté, dije, oye, me acuerdo que cuando en su iglesia hablaban acerca de conceptos de iglesia, siempre mencionaban mucho a Bill Hybels y mencionaban con mucha estima. Y no, sí, porque la cumbre de liderazgo, porque este libro, porque este concepto de Bill Hybels y Bill Hybels y Bill Hybels y Bill Hybels. Y pregunté, ¿cómo fue la experiencia en la iglesia al estar recibiendo tanto de eso? Y bueno, se enfocó mucho en el programa y se fue olvidando de las personas y las conversaciones y el trabajo día a día con la gente. Y yo creo que cuando nos empezamos a flashear por las luces y por la fama y por el, entre comillas, el alcance. Sí. Alcance es una palabra tan engañosa, porque para aumentar tu alcance siempre tienes que entregar algo. Algo negocias. Aquí somos llamados como pastores. Somos llamados a caminar junto con nuestra congregación. En los lunes, los martes, los sábados, los domingos. ¿Hay un elemento de programa? Sí. ¿Hay un elemento de excelencia? Sí. ¿Hay un elemento de alcance? También. Pero eso nunca debe ir a expensas de caminar junto con tu congregación, porque para eso eres pastor. Sí. O sea, porque si no lo eres, entonces mejor vuélvete un James Dobson que tenía su programa de radio y nunca fue pastor, nunca pretendió serlo. Y ahí estaba metido en Colorado. Y Dios usó bien. Y bien, o sea, no hay queja. Pero hay personas que quieren pretender ser tanto James Dobson y Bill Hybels, pero también quieren ser pastor local. Y es como que, a ver, enfócate, porque este mundo está lleno de personas que están dolidas. Y lo que necesitan no es una figura pública. No. Lo que necesitan no es un recalentado de conceptos junto el nombre tuyo porque querías publicar un libro. Lo que necesitas es una persona que vaya a pastorear con él, que vaya a caminar con él, que pueda, o sea, ahí estar cuando sus hijos son pequeños y darle esos consejos cuando son grandes. O sea, todo eso, ese trabajo de pastor, ¿no? Transformación. O sea, uno puede ser de impacto a través de una red. Sí. Uno puede informar a través de un libro. Pero transformación es lo que hace Dios. Y tú como pastor, como hermano en Cristo de alguien, caminas con alguien en eso. Sí. Y eso no se saca una foto en internet. Mira la transformación. Eso es parte de la obra que hace Dios y eso es lo más increíble que hay. Sí. Y, o sea, vuelvo a decir, podemos sacar historias de terror, podemos hablar acerca de todo lo malo que fue. Creo que hay cosas buenas, hay cosas donde fuimos desafiados a mirar las cosas de otra luz. Eso es muy importante. Sí. Pero lo que digo es, nunca lo hagas a expensas de el trabajo local, el trabajo día a día, ¿no? Totalmente. En ese sentido, ahí sí admiro muchísimo a Scott McKnight. Él no es pastor, él es profesor. Sí. Entonces también su rubro no es tanto en este tema pastoral, pero él nunca jugaba este juego. No. Aunque publicaba libros, aunque hablaba, aunque iba a conferencias y todo lo demás. Él nunca jugaba este juego. Y es tan atractivo. Es tan atractivo, porque hasta te pueden engañar a pensar de que tu obra como creyente, como influencer cristiano, va a ser muchísimo más si solamente hables de este libro, si solamente creas tu cuenta personal para poder tener tu marca y después publicar tu libro, y etcétera, etcétera, etcétera. No te dejes engañar. Tenemos un trabajo y es con la iglesia local. Sí, así que bueno, mucho que aprender. Si no aprendemos de lo que pasó en Costa Mesa, lo que ha pasado en Colorado Springs, lo que pasó en Chicago, estamos condenados a repetir los mismos errores. Entonces, aprendamos, seamos equilibrados en el sentido de una buena evaluación, como dijiste tú, porque es súper fácil ser acá general después de la batalla, Ya, después de terminar el partido somos todos Maradona, Messi, ¿viste? Ahí ¿por qué no lo hizo así? Sí. Aprendamos más bien y enfoquémonos donde tenemos que enfocar. Y hay una linda conversación para seguir porque nos queda una última ciudad para terminar esta super mega serie de evangelicalismo. Así que nos vemos la próxima semana en Seattle. Muy Washington. Bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web
icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.